de Jerusalén. Ellos tomaron este madero para crucificar a los delincuentes más conocidos de la zona y lo más peligroso, aleluya. Alcatraz. Los que estaban ahí en Alcatraz, los reconocidos, era lo que los romanos tomaban para crucificarlo en la cruz. ¿Y qué significado tiene la cruz de Cristo? Porque sin ser un delincuente, sin ser un asesino, sin ser un ladrón, sin ser nada, aleluya, lo llevan a crucificar en el lugar, en el madero donde tenían que asesinar o matar o crucificar a los delincuentes más peligrosos. Y él era el más santo de todo el pueblo, aleluya, el más pacífico de todo el pueblo. Qué contradicción tiene la vida, aleluya. Pero si usted se pone a analizar esto, es sencillo, aleluya. Es que él fue al madero a ser crucificado por los pecados de todos los que estamos aquí. Y sí, en el pueblo de Dios vinieron asesinos, vinieron delincuentes, vinieron de todo tipo. Perfectamente lo llevaron al lugar correcto. Siendo él inocente, pero llevando la carga de todos los humanos, aleluya. Tenían razón los romanos. De llevarlo al lugar donde se iba a crucificar a los delincuentes más reconocidos. Porque en él cargaba el pecado de todos nosotros. Debieron de crucificarlo, digo yo, debieron de crucificarlo, aleluya, va a sonar feo, pero solo ahí, porque si verdaderamente llevó la carga de todo el ser humano más, el peor de toda la humanidad que usted se pueda imaginar, él llevó la carga y a morir por esa persona. En Alemania hubo un presidente llamado Adolfo. Por su causa tuvimos una guerra mundial. Asesinó al pueblo de Israel. Por la carga, por el pecado de Adolfo, fue Cristo crucificado en la cruz. Y así usted se puede imaginar el delincuente más grande que usted haya escuchado en su vida. Por culpa de esa persona fue Cristo al madero. Y esta noche yo te voy a hablar qué significado tiene la cruz de Cristo. ¿Qué significado tiene para ti como cristiano? La palabra de Dios me dice aquí que para los que son salvos esto es poder de Dios, pero para los que son perdidos esto es locura, aleluya. Esta noche comprendemos, o vamos a comprender que por medio de la palabra de Dios, que la palabra de la cruz es para nosotros poder de Dios, aunque para otros sea locura, aunque otros la menosprecien, que para otros la muerte de Jesús no tenga ningún significado para usted y para mí. Los creyentes de Jesucristo, los que hemos nacido como nueva criatura, creemos y tenemos razón de creer que lo que Cristo hizo en la cruz tiene sentido para mi vida y para su vida. Amén. Lo que Cristo hizo en la cruz es lo que nos certifica para decir: Él vuelve. El certificado que usted tiene para sacarle a quien sea que le quiera decir algo contra el Cristo que resucitó, decirle: Él vuelve por mí. Porque Cristo está en la Biblia que Él iba a morir en la cruz. Así que Cristo está en la Biblia que Él va a volver por su pueblo. ¿Por qué no se va a cumplir la segunda parte? Aleluya. Algunas religiones tienen símbolos muy bonitos que representan esa religión.
la media luna. Pero nosotros tenemos el significado del cristianismo, una cruz donde asesinaron al ser más perfecto que pasó por la tierra. Amén. Y usted dirá, ¿y cómo yo voy a andar con una cruz? Enseñando una cruz que significa calvario, que significa muerte, que significa humillación, que significa que asesinaron a un inocente. ¿Cómo yo voy a estar exhibiendo esto? Pero también tiene el significado que el que murió en la cruz por mí y por usted va a resucitar pronto. Aleluya. No, no va a resucitar. Resucitó el de Judabé. Va a volver pronto. Aleluya. Despierte, no se deja confundir. Ya resucitó. Va a volver pronto. Y dice la ciencia lo siguiente. No lo digo yo, no se lo inventó un cristiano, no, se lo inventó la ciencia, aleluya. Que un hombre o una mujer tiene la capacidad de pestañear, ¿sabe lo que pestañear, abrir y cerrar los ojos? 26,000 veces al día. Y dice la Biblia, agárrese, dice la Biblia que usted va a ver venir al Maestro, al que resucitó el tercer día, al que murió en la cruz, el que murió por usted y por mí, va a volver en las nubes y usted lo va a ver en un abrir y cerrar de ojos, aleluya. Usted tiene hoy 26,000 oportunidades para ver al Maestro descender desde las nubes. Cada día es un reto, pero usted tiene una oportunidad 26,000 veces de ver al Maestro regresar por usted y por mí. Así que no tenga miedo a los días que vienen, que son de mal en peor, de peor en mal. No. Pestañe, porque usted cada pestañeo tiene oportunidad de ver su Redentor venir Dios mío, a rescatarlo de este mundo. A veces no queremos pestañear, queremos estar fijos, viendo todo lo que pasa a nuestro alrededor, viendo los chismes que se levantan en la iglesia, viendo la vestimenta de los hermanos que vino un poco sucia, un poco arrugada, viendo todo. No queremos pestañear. Te está perdiendo la oportunidad de un abrir y cerrar de ojos. Que venga el Cristo que ha sanado, el Cristo que ha venido, ha resucitado entre los muertos para salvarte y darte vida eterna. Pestañe. Pestañe, aleluya, que usted no sabe si es ahora. Pero más que eso, ¿qué significado tiene la cruz? La cruz tiene un significado de que antes de usted y yo nacer, ya había un plan de salvación. Cristo vino con un propósito establecido. Y en Marcos 6:41 en adelante establece la historia o establece el relato del milagro de los panes y los peces. ¿Y sabe qué? Cristo tomó los panes y los quebró, los rompió. Está ahí en la Biblia, si quiere póngalo, Marcos 6:41. Tomó los panes y los quebró. Pero los peces no lo quebró, aleluya. Dice que los 2 peces se multiplicaron. No habla de que los peces fueron quebrados, aleluya. Tu dificultad, tu problemática, tu enfermedad, solo es para darte un empujón al siguiente nivel, porque Cristo no te va a quebrar. Su creación, Él no la quiebra, aleluya. Los panes, ¿quién lo creó? ¿Quién lo hizo? El hombre. Cristo lo quebró. Pero los panes, que es su propia creación, los peces, que es su propia creación, no lo partió. Así que Él no te va a partir en esta noche. Él te puede quitar, aleluya, las hojas que están malas. Él te puede quitar lo que te está impidiendo que tú le adores. Él te puede quitar lo que te está impidiendo servirle. Él te puede quitar todo lo que está
¿Qué significado tiene la cruz? De que Él murió para eso, aleluya. De que Él fue crucificado para eso, para que tú y yo tengamos oportunidades y que el diablo y sus demonios no nos puedan partir, no nos puedan quebrar. Él te puede dar permiso a que te estén zarandeando, pero no te van a destruir, porque tú tienes propósito mayor en Cristo Jesús. ¿Qué significado tiene la cruz de Cristo? ¿Qué significa la cruz de Cristo? ¿Qué significa la muerte de Cristo en la cruz del Calvario? Significa, ahora te voy a predicar, significa que era imposible que los seres humanos pudieran llegar a Dios por nuestros propios medios. Significa que era imposible que usted y yo podamos venir a la presencia de Dios, aleluya. ¿Por causa de quién? Por causa de nosotros mismos, el hombre, que le fallamos. ¿Qué significado tiene la cruz de Cristo? Esperanza para los que creen en Él. Vida para los que creen en Él. Oportunidad para los que creen en Él. ¿Qué significado tiene la cruz? Razón de vivir. Razón de luchar. Dele la mano a alguien y dígale: todo va a estar bien. Agárrale la mano a alguien y dígale: todo va a estar bien. Me sorprende Cristo Jesús, porque esta palabra, todo va a estar bien, se la dije a alguien un día. Y para esa persona había establecido que ese era su último día. Él había dicho que era su último día porque iba a llegar a su casa y se iba a quitar la vida. Y solo le agarré la mano a esa persona y le dije: todo va a estar bien. Dios no me dijo que le diga nada. El Espíritu de Dios no me motivó a mí a decirle nada, ni de su pasado, ni de su presente. Solo tuve la inquietud de decirle: todo va a estar bien. Y me fui. Al día siguiente me llamó esa persona y me dijo: anoche dije que me iba a quitar la vida por tal razones. Pero cuando me dijiste todo va a estar bien, supe que fue Dios quien me habló. Cuando usted sienta decirle a alguien algo a alguien, no lo dude, solo suéltelo. Conozco a alguien que estaba en la puerta de mi iglesia y entró y le dijo: Dios, y le dije: Dios te bendiga. Y listo. Después me enteré que esa persona vino a Cristo por ese Dios te bendiga, no por mí. Nada de eso fue por mí. Todo eso fue lo que significa la cruz de Cristo. Porque si Él no hubiera venido, la ley no me iba a permitir a mí ninguna de esas dos acciones. Esas dos personas fueron salvas. Esas dos personas aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, porque Cristo vino, murió en la cruz y nos dio oportunidad de que el Espíritu de Dios nos convenciera de todo pecado. Nos dio oportunidad de decirle a los demás que como Él me cambió, también te puede cambiar a ti. ¿Qué significa la cruz? Significa la cruz que no es por nuestros propios méritos, es por los méritos de Cristo, porque Él sí tiene mérito. Dejarlo todo en el cielo para venir. Te pongo este ejemplo. Un rey dejar su castillo, podría meterse al lodo a comer con los puercos, con los cerdos. Eso hizo Cristo. Dejar todo lo más hermoso y puro y santo que hay en el cielo para
venir a convivir con pescadores, con mentirosos, con violentos, con ladrones, con traicioneros, a comer con ellos y a convivir con ellos, a dormir junto con ellos. Porque todo eso había, cualidades de esas tenían sus discípulos. Para no irte tan lejos, para no decirte en el presente, no. Esos discípulos tenían cualidades de eso. Él convivió con ellos, comió la misma mesa con ellos, con traidores, con murmuradores, con violentos, con ladrones de impuestos y de todo lo que usted se pueda imaginar. ¿O qué usted cree? Que esos pescadores de peces no hacían su truco cuando iban a vender los peces, porque los chinos me lo venden a mí congelado, más hielo que carne. Los chinos ladrones, aleluya. Esto sí pesa, y cuando me lo voy a comer no pesa nada, aleluya. El hielo que me venden. ¿Usted cree que Pedro no hacía su truco con esos peces? Estoy especulando, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que lo llenaba por lo menos de agua para que pesara más. ¿Y usted quiere uno más violento que Pedro? ¿Usted dice que es violento? La violencia es mala, nadie quiere hacer aquí violento, pero Pedro tenía un carácter fuerte y comía a la mesa con el maestro. Un Dios que venía del lugar santo, que ahí solo se respiraba adoración, santidad, a venir a abrazar a Pedro, un cortador de oreja, un mentiroso. Usted sabe lo que hizo, ¿verdad? No lo va a seguir acabando el pobre Pedro, pero el tipo no era fácil. ¿Qué significa la cruz? El pecado está en nuestra vida. El pecado que está en nuestra vida es un obstáculo imposible de superar por nosotros mismos. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo no podíamos superar el pecado. Solo la cruz de Cristo nos facultó para volver a la gracia, para volver y poder pedir el perdón a Dios y Él perdonarnos. Y esto no es fácil. Tuvo que dejar a otro aquí con nosotros para que nos convenciera del pecado, porque usted y yo somos capaces de pecar y no convencernos por nuestro propio sentir, por nuestra propia naturaleza. No nos permite convencernos de que lo estamos haciendo mal. Tiene el Espíritu de Dios que convencernos, rogarnos: mi hijo, deja ya de tanto murmurar, aleluya, deja ya de tanto rogarte. Dirían los católicos la hostia. Y usted se roba los diezmos. Nadie le gusta que le prediquen de eso. Significa la cruz. Que usted y yo no teníamos el derecho de que nuestros pecados fueran perdonados. Y esa cruz de Cristo, esa muerte de Cristo, nos dio licencia para decir: yo puedo ser salvo, yo puedo ser perdonado, porque hay alguien en mí que me convence cada día de lo que yo estoy haciendo mal y me permite decir: sí, yo fallé, sí, yo hice esto mal, perdóname Dios, he pecado contra ti, perdóname Jesús, inscríbeme en el libro de la vida. Y Él está escuchando y perdonando, borrando todas transgresiones, inscribiéndote en el libro de la vida. ¿Qué significa la cruz de Cristo? Porque para la ley era imposible
salvarnos por la debilidad de nuestra carne. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Usted pecó. ¿Cómo Dios destruye mi pecado, tu pecado? Desde el cielo. Él lo podía hacer, Él es soberano, Él todo lo puede. Pero Él dijo, así no es el juego. Así no sirve, así no tiene valor. Yo voy a ir yo mismo, y voy a vencer el pecado en su propio terreno. Porque desde allá Él podía destruir todo, exterminar la tierra, acabar con el pecado de raíz. Usted y yo muchas veces hemos dicho, el problema se saca desde la raíz. Yo lo he dicho muchísimas veces. El problema se extermina, se quita desde la raíz. Él podía exterminar los seres humanos. Él podía, y se acababa el pecado. Pero Él dijo, no. Yo me voy a desprender de todo lo que tengo y voy a ir a enfrentar el pecado en su propio terreno, en la tierra. Y ahí vino. Y todavía en la cruz, dos delincuentes, a uno a la derecha y otro a la izquierda, para matar su ego, para matar su orgullo. El Dios Todopoderoso en el centro y dos delincuentes a la derecha, uno a la derecha y otro a la izquierda. Porque ya si me van a asesinar, por lo menos que me pongan a Pedro a un lado y a Judas en el otro. Pero no. Todavía hasta ahí el ser humano fue capaz de humillarlo completo. Pero Él estaba venciendo otra cosa más grande que a los romanos. Él estaba venciendo el pecado de toda la humanidad. La cruz no lo pudo vencer. La muerte no lo pudo vencer. La tumba no lo pudo vencer. El diablo y sus legiones no lo pudieron vencer porque bajó a su propio hogar. Recuerda, yo prediqué sobre eso, le quitó la llave. Apocalipsis 1:18. Venga, deme la llave. Viva ahí, pero no tenga llave de su casa, porque cuando yo quiera, termino con tu casa también. Porque ya tú estás vencido. ¿Qué significado tiene la cruz? Significa que usted y yo tenemos oportunidad de vida. Significa que usted y yo hoy tenemos oportunidad de salvación. Y con esto no te quiero decir que la ley era mala. No, la ley era buena y perfecta, hecha por el propio Dios. No se confunda, no crea que la ley era una condenación para los seres humanos. No. La ley es buena y perfecta, hecha por el propio Dios. Pero para nosotros era imposible de cumplirla. Todavía sigue siendo imposible de cumplirla. No lo digo yo, lo dice Romanos 7:15-16. Le voy a poner un ejemplo de esto. ¿Saben cuando un vehículo, como una troca, se queda en un lodazal, en algo que no puede salir por sí sola?
Póngale un carro más pequeñito, un Honda Civic, más pequeño. Se quedó en un lugar y está dando vuelta ahí la llanta y no puede salir. Y viene una grúa con 20 caballos de fuerza. Aleluya. Con toda la fuerza. Le ponen al Honda Civic en el bumper la cadena que trae la grúa, y cuando la grúa hace fuerza para sacarlo, ¡pum!, se rompe el bumper. ¿Por qué? Porque la grúa tiene demasiada fuerza, pero el carro no tiene tanta fuerza para resistir cuando lo jalen con presión. Así es la ley. Y nosotros, la ley, si tú la cumples al pie de la letra, salvación. Pero la ley es tan fuerte que cuando nos jala, nos desprende, nos arranca con todo. Y había un problema. Se estaba perdiendo más gente que lo que era el propósito de Dios para nosotros. Entonces ahí Él dice: yo voy para la tierra. Porque la ley es pura, es buena, es santa, pero ellos son demasiado débiles. Porque hoy pecan, matan un cabrito y mañana hacen el mismo pecado, pensando en que ya tengo otro cabrito para matarlo al día siguiente. Y así no vale. Así no, así no. ¿Qué significa la cruz de Cristo? Que a los débiles hay esperanza de salvación. Que a los pecadores hay esperanza de salvación. ¿Qué significa la cruz de Cristo? Que solamente por medio de la muerte de Cristo en la cruz podemos llegar a Dios. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Yo te puedo decir que la muerte de Cristo en la cruz abrió para nosotros un camino nuevo para llegar a Dios. Una oportunidad para llegar a Dios. Una oportunidad para ser cambiado, transformado. ¿Qué significa la muerte de Cristo en la cruz? Significa que nosotros éramos enemigos de Dios y solo la muerte de Cristo nos pudo reconciliar con Él. Ahora que le voy a predicar, agárrese. Den un aplauso al Señor, que se están durmiendo. La ira de Dios está sobre los pecadores, pero su amor está siempre disponible para el pecador. Aleluya. Usted no me entendió. La ira de Dios siempre estará sobre los pecadores, pero el amor de Dios siempre estará para los mismos pecadores. Eso significa la cruz de Cristo. La ley te condena, pero la gracia te da oportunidad de salvación. ¿Quién es la gracia? Cristo Jesús. ¿Quién es la gracia? El que murió en la cruz por usted y por mí. ¿Qué significa la cruz de Cristo? Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Pero a pesar de que le fallamos, a pesar de que pecaron por allá muy lejano, en los años bien lejanos, en Adán y Eva allá en el jardín del Edén, a pesar de que él se sintió que la humanidad le falló y que se airó contra la humanidad, a pesar de todo eso dijo: yo mismo voy a ir a morir por ellos. Dice Juan 1:1 que todo se hizo por Dios, para Dios y por Él.
El Verbo hizo todo por Él, para Él, y Él lo hizo. Por Él, para Él. Quienes han dicho que nosotros podemos seguir fallando. Oh, no abusen, porque un cerrar y abrir de ojos viene el Maestro. Pero tenemos razones para seguir diciendo, Él me puede salvar. Lo más difícil para un cristiano es pecar, porque usted peca sin tener a Cristo como Señor y Salvador y no ha pasado nada. Pero usted peca siendo cristiano y el remordimiento te aleja de la iglesia. A usted yo le vengo a hablar en el día de hoy. La cruz de Cristo es para usted que pecó, para usted que falló. Yo no le digo que peque, yo no le digo que siga pecando, pero no tenga vergüenza si le tiene el valor de decirle: Cristo, perdóname, porque nueva criatura eres. Pero nosotros somos tan duros que no nos perdonamos nosotros mismos. La reconciliación es para usted, es para mí. Tenemos oportunidad de reconciliarnos con el Maestro, aleluya. Allá estaba todo prohibido. Hablar directamente con el Salvador estaba prohibido. Pero cuando Él viene y es crucificado en la cruz y logra resucitar, a partir de ahí la cosa cambió, aleluya. El mundo se estremeció, porque a partir de ese momento el pacto era renovado y usted y yo podemos hablar con Cristo. Usted y yo podemos pedir perdón. Usted y yo podemos decirle: perdóname, y perdonados somos, aleluya. A usted que pecó vengo a hablarle en esta hora. Por tu pecado fue que Él murió, así que no tenga vergüenza. Levántate, lávate la cara, ponte tu mejor ropa y dile: Maestro, perdóname. Y Él te va a perdonar, aleluya. Pero aprenda de David. Tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y eso a mí me llevó años entenderlo. Porque yo decía: ¿y cómo este tipo pecando tanto tenía el corazón conforme a Dios? Y leía y volvía, leía y volvía y leía. Buscaba, investigaba, preguntaba. Me respondían, me decían, y yo no quedaba conforme, aleluya. Y seguía, y seguía, y seguía, y a todo el que yo entendía que era un ministro de la palabra. Esa era mi pregunta. Explícame, que yo no entiendo. Conforme al corazón de Dios, David, un tipo que hizo de todo. ¿Cuántas veces Dios ha asesinado seres humanos? Yo no la puedo contar, porque ha matado de miles y cientos de miles, aleluya. En el Nuevo Testamento hubieron dos que se agacharon, decimos en dominicana, escondieron el dinero. Por respeto a ellos no voy a decir su nombre, porque usted se lo sabe la historia, aleluya. Y vino el Espíritu de Dios, lo mató. ¿Está usted preparado hoy por todo lo que usted le ha hecho a Dios? ¿Está usted preparado hoy para ser como David? De que el pecado que usted cometió esta mañana no volverá a cometerlo nunca más. Te dije esto para decirte que los errores que se han cometido en la humanidad, Dios los ha venido corrigiendo uno por uno. Ya Dios no mata como mataba, sino ya todo, o no todo, la gran mayoría de las naciones que no reconocen a Israel como el pueblo de Dios,
hace tiempo que ya se lo hubiera, pero ya no anda matando como antes. Porque en la cruz Él tomó otro concepto de su propia creación. En la cruz nació el verdadero avivamiento que usted quiere. Ahí ese día nació el avivamiento de los seres humanos. Un avivamiento de fuego. ¿Qué significa la cruz de Cristo? Significa oportunidad de vida. Esta es la palabra que usted se puede llevar en el día de hoy. Significa oportunidad de vida. Porque esta carne se puede desbaratar, se puede destruir, pero tu espíritu va a volver a su creador. Y ahí es que tiene el verdadero valor. Porque ahí va a haber vida en abundancia. No vida por haber vida, sino vida en abundancia. ¿Qué significa la cruz de Cristo? Todo pecador es enemigo de Dios. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Siendo usted pecador, pecadora, empedernido, empedernida, tuviste oportunidad de que Cristo te llamara a servirle. ¿Qué más no hará Él ahora que tú le sirves en espíritu y verdad? Analícelo. Siendo tú pecador, siendo pecadora, allá te llamó. Ven, hijo mío, ven a limpiarte, ven a lavarte, ven a darte oportunidad de vida. ¿Qué más no puede Él hacer contigo hoy que ya tú le estás sirviendo? Que ya tú le reconoces como Señor y Salvador. Puede hacer miles y millones de cosas más grandes. Aleluya. Esa es la reconciliación. ¿Qué significa la cruz de Cristo? Reconciliación con el hombre, reconciliación con el ser humano. La muerte de Cristo es lo único que puede reconciliarnos con Dios. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Lo estuvieron leyendo ya en el día de hoy aquí. Que dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Yo te puedo decir que Dios no ha encargado el ministerio de la reconciliación, como dice en el verso 19. Hoy es el tiempo de reconciliarnos con Cristo. Hoy es el tiempo de reconciliarnos, de volver a la casa del Maestro. Porque si Él pudo sacrificarse por todos nosotros, ya basta de que usted y yo sigamos tirando por la borda el sacrificio que se hizo en la cruz. Fue por usted y por mí que Él se sacrificó. Para darnos una oportunidad de vida. Para darnos una oportunidad de recibir poder, de recibir gozo, de recibir paz. Antes de Cristo ir a la cruz hizo muchos milagros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Muy bien. Hizo un milagro de que las personas hablaron en lengua y se entendían antes de morir. No lo registra la Biblia, no lo hizo. Pero después que resucitó, aleluya, las personas hablaban diferentes idiomas y todos
Los milagros que hizo son grandes y poderosos. Levantar muertos, hacer todo eso. Pero cuando Él resucitó, los muertos que estaban enterrados tuvieron que levantarse, dice la Biblia. Solo con Él levantarse de los muertos, con Él resucitar, los muertos que estaban a todos alrededor tuvieron que levantarse. Lo establece la Biblia, que cuando Cristo resucitó, los muertos resucitaron. Usted y yo, que estábamos muertos antes de nacer, ya resucitamos ese día, porque tenemos oportunidad de vida. Antes de nacer ya teníamos oportunidad de resucitar. Eso significa la cruz. Que sin usted ganárselo, sin usted pelearlo, sin usted merecérselo, tiene oportunidad de vida y de salvación. ¿Qué significa la cruz de Cristo? Reconciliación del hombre con el cielo, del hombre con el Creador, del pecador con el santo, del chismoso con el perfecto, del injusto con el justo. Me están ayudando a predicar. Del mentiroso con el que tiene la palabra de verdad. ¿Qué significa la muerte de Cristo en la cruz? Casi termino, 7 horas más. Aleluya. Significa que Dios pagó por medio de Cristo el precio de nuestro rescate. Cuando usted lo salvan, usted cree que no se ha pagado nada o que no se ha gastado nada. Cuando alguien tiene un accidente y viene la ambulancia a llevárselo, a socorrerlo, usted solo quiere que lo salven. Y si usted está ahí, usted no es familiar o familiar de esa persona, usted solo quiere que lo salven, que lo salven, que lo salven, que lo salven. Desde los 15 años hasta muchos años. Serví como socorrista en mi país. Fundé una institución llamada Asociación Dominicana de Primeros Auxilios. Allá existe la Cruz Roja, la Defensa Civil. La Cruz Roja es internacional. Todos los países, casi todos los países del mundo la aceptan. Pero la Defensa Civil es local, es del gobierno dominicano. Una institución de socorro, de ayuda, pero directamente de República Dominicana. Están las dos. Y estaba una tercera, la Asociación Dominicana, todavía está, de Primeros Auxilios, con 2 objetivos la fundé. Uno, capacitar los jóvenes en las escuelas sobre los primeros auxilios. Porque en una escuela dominicana no hay enfermería, no hay médico. Cuando alguien tenía cualquier problemita, las escuelas que están lejanas a llegar al hospital, muchas veces alguien moría por cualquier cosa tan pequeña. Con 15 años vi esto. Y la segunda, en mi país suceden muchos accidentes de tránsito, de automovilístico, pero de motocicleta es lo que más sucede. Y hay una semana que le llaman la Semana Santa, que en mi país le podemos llamar la Semana Diabla, porque es que es la semana que más personas mueren, porque todo el mundo se va para la playa, para los ríos, para todos los lugares, con algo importante que no puede faltar en mi país. Nosotros le llamamos al alcohol romo, ron, cerveza. Y la gente maneja borracho. Y regresan borrachos. Y van borrachos. Y ya usted sabe lo que puede pasar.
En la semana diabla, 300 personas morir. 400. Ha ido disminuyendo porque la gente ha ido, pero recuerdo que hasta 500 personas, el boletín, cada día morían 100 y algo. Unos se ahogan, se asfixian, porque se meten a la playa huyendo o también borrachos, de todo. Íbamos a la playa en la semana esa que usted conoce, por 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo, y dormíamos en, ¿cómo se llama esto? Nosotros le llamamos casa de campaña, tienda de campaña. Ahí dormíamos sin colchones, ahí, jóvenes, lo buscábamos de las escuelas, nos capacitábamos, íbamos a las playas a socorrer a las personas, a ponerle destroza a los borrachos. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque usted y yo tenemos oportunidad. Tenemos oportunidad de vida. Tenemos oportunidad para todo esto. Y aquí decía qué significa la cruz. Y yo te estaba diciendo que significa que Dios pagó el precio. Y el ejemplo que te estaba poniendo de esto es que cada vez que nosotros rescatábamos a una persona que se salvaba porque se podía morir por una sobredosis de alcohol, nadie nos daba un peso a nosotros. Nadie decía cuánto se gastó ahí en medicamentos para salvarle la vida a esa persona. Nadie. ¿Cuánto costó el combustible para trasladarlo al hospital cuando lo teníamos que montar en una ambulancia? Nadie preguntaba y nadie todavía pregunta. Aquí sí es bueno porque aquí le mandan la factura el día a la casa, $1,000 por la ambulancia, pero allá no. Allá si conseguimos la ambulancia, nadie pregunta cómo se trasladó, qué gastó. ¿Y usted sabe cómo eran los medicamentos que se compraban? De nuestro bolsillo para nosotros ir a ayudar a las personas. Nos reuníamos los domingos a las 10 de la mañana como iglesia, aleluya, los grupos, y aportábamos 5 pesos. Y el que no tenía aportaba 1, 2, 3, 4, pero éramos exigentes con los 5. Aleluya. 5 es 5. Si quería dar 20, mejor todavía. Pero comprábamos el diezmo con exigencia. No era una iglesia, mentira, tranquilo. Aleluya. 5 había que aportar. Con exigencia, los 5, para ir a salvarle la vida a uno que desperdició su dinero en alcohol. Y nadie preguntaba. El que se gastó 3,000, 4,000 y 5,000 en alcohol ese día y le salvamos la vida, ni sus familiares preguntaban, ¿y cómo compraron esos medicamentos? Nadie. Así creemos nosotros que la salvación no costó un precio, aleluya. Y nadie pregunta, Padre, ¿por qué? Padre, ¿por qué te costó? Nadie pregunta eso. Solo queremos, sálvame. Pregúntale. ¿Qué fue lo que él pasó en la cruz verdaderamente? Hay un documental ahí en YouTube, búsquelo, sobre lo que pasó Cristo en la cruz. Que su sudor brotaba sangre de tan fuerte que fue la presión ahí en esa cruz. Usted y yo podemos también brotar nuestro sudor, brotar sangre. No fue que él lo hizo solo porque era Dios y punto. Que fue por todo lo que pasó ahí en la cruz. Científicamente se puede, otros hombres lo han hecho. Es la presión, el estrés, el dolor. ¿Cuánto costó que usted y yo hoy tengamos oportunidad? ¿Usted le ha preguntado al maestro? ¿Sabe lo que me sucedió a mí? Que nunca jamás he podido ser igual hasta ese momento, aleluya. Que todo el tiempo iba al maestro a orarle con la petición más grande que puede existir. Gloria a Dios, Dios eres grande, poderoso eres, Señor. Toda la gloria, toda la honra para ti.
pero la mayor parte de mis oraciones era: Señor, dame. Hasta un día que llegué a mi casa con tantas peticiones que estaban locos por ir a orar, porque venía de un culto en fuego, aleluya. Un culto que usted sabe que aleluya, el viernes estaba una vigilia ahí donde el pastor Ávila, que yo salí, que quería loco por ir a orar a mi casa, porque fue un fuego y una gloria terrible. Pero no fue ahí. Eso hace muchos años atrás. Le puse el ejemplo de cuando uno sale, aleluya. He salido de aquí en vigilia, que loco, en el camino voy a... Usted a mí no me ha escuchado nunca hablando en lengua, ¿cierto? Nunca me ha escuchado. ¿Alguien me ha escuchado aquí hablando en lengua? No, pues yo he hablado lengua. Solo así en el camino. He salido de un culto loco, y hablando en lengua, que he llegado a mi casa hablando lengua. Por la gloria de Dios. Pero no te voy a entretener con eso, aleluya. Es que ese día yo entré a mi habitación a orar, porque había salido encendido, como decimos en dominicano, en fuego, chispa y mambo, loco por orar, y comienzo a hablar. Señor, gracias, por ahí comienzo. Gracias, Señor, gracias por lo que hiciste, gracias, te doy gloria, te doy honra. Y escucho al Espíritu de Dios que me dice: silencio. Me callo, me tiro al piso, en silencio, no digo nada, hasta que en mi corazón sentí preguntarme: Señor, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes hoy, Señor? Aleluya. Eso fue suficiente para mi vida cambiar. ¿Por qué nunca le preguntaba al maestro cómo él se siente? Si usted le pregunta, gloria a Dios, pero mi vida cambió ese día que yo le pregunté, y mis oraciones cambiaron a partir de ese día. Mi forma de orarle al Señor cambió a partir de ese día. Él no necesita saber o no necesita escuchar que usted le pregunte, que usted se preocupe por él. Él no lo necesita, es Dios. Pero si usted es su amigo, los amigos se interesan mutuamente, de las manos de un lado. ¿Qué significa la cruz? Esto significa la cruz. Que usted y yo podemos ser amigos del Creador. A partir de esa muerte en la cruz, usted y yo tenemos la oportunidad de llamarlo amigos, de decirle que Él es nuestro Padre, y Él llamarlo hijos. Yo le pregunté: Señor, ¿cómo te sientes en el día de hoy? Y le puedo confesar que a partir de ese día mi vida cambió como cristiano. Terminé durmiendo en el piso, y cuando desperté, yo le puedo decir que era otra criatura, otro ser humano. Yo le puedo decir, con esa sola pregunta que le hice: Señor, ¿cómo te sientes en el día de hoy? Porque a partir de ese día yo entendí que verdaderamente Él es mi amigo. Porque a mis amigos yo le pregunto cómo están. Amén. Yo le escribo a mis amigos: Dios te bendiga, ¿cómo te sientes en el día de hoy? Por la nada le pregunto. ¿Y por qué a mi verdadero amigo por excelencia yo no le preguntaba? A mi esposa todos los días yo le pregunto: mi amor, te amo, ¿cómo te sientes en el día de hoy? ¿Cómo amaneciste? Bien, regular. Y ya yo me preocupo cuando me dice regular. ¿Por qué? Porque tú me haces falta. Aleluya. Ahí en vez de preocuparme me sonrío. Aleluya. Ya no falta. ¿Qué significa la cruz? Estoy terminando, aleluya, no se me duerma. Nosotros hemos sido vendidos al pecado. Somos esclavos del pecado. Y Él pagó el precio en la cruz, en la muerte. Nadie podía redimirnos. Nadie tenía la capacidad para pagar el precio de nuestra libertad, porque todos los hombres son esclavos del pecado.
8. Él se dio a sí mismo en pago por usted y por mí. Gálatas 1, 3, 4. Pagó por medio de su sangre, Efesios 1, 7. Primera de Pedro 1, 18, 20. Habla de que pagó por medio de su sangre el precio de que usted y yo tengamos oportunidad de vida. El aplauso al Señor. Ese aplauso no parece de vigilia, aleluya. Esto es como un aplauso de estudio bíblico. Un aplauso de vigilia, dele al Señor. Usted sabe que los aplausos de estudio bíblico son los más difíciles. Usted sabe, los maestros van forzados. Nadie quiere aplaudir, rompiendo el cerebro que están. Y nos ha dado libertad del pecado. Gálatas 5:1. ¿Qué significa la cruz de Cristo? Que se pagó un precio, significa que usted y yo tenemos oportunidad de vida porque se pagó un precio bien alto que fue. Así que denle valor al precio que se pagó. Y se pagó no solo por usted, se pagó también por sus descendientes, aleluya. Porque dice la palabra que hay promesa para las generaciones venideras cuando Él eres fiel a Dios. Que Él tendrá cuidado de ti y de los que vienen después de ti, aleluya. Que Él va a tener promesa para ti y también para los tuyos. Así que dele valor a lo que se sacrificó en la cruz. Dele valor al sacrificio que se pagó. Porque ahí no se pagó con moneda de plata, no se pagó con dólar. Dólar que no nos cuesta nada a nosotros, no nos cuesta hacerlo, no nos cuesta sudor un poquito nada más. Algunos sudan más que otros, pero habemos otros que no sudamos. Yo sudo poco, aleluya, trabajando. Aleluya, gloria a Dios, Padre. Trabajo fuerte, trabajo parado el día entero, pero no sudo. Pero otros sudan mucho. No creas que yo me lo gano tan fácil. Yo he parado el día entero, caminando de aquí para allá y peleando con gente, sanamente peleando. Porque usted sabe, se te esconden, se te van al baño media hora, la producción parada. Y tiene usted que no decirle nada porque está en el baño, pero después que él termine del baño, fulano, por Dios, yo tengo aquí media hora esperando. Está bien que vaya al baño, pero media hora. Que estaba estreñido. Mentiroso, hijo del Señor. Y eso lo paso yo diario, aleluya, porque usted sabe que, aleluya, Dios me bendijo con un trabajo que muchos quisieran tenerlo. Y para completar, se jubiló, se pensionó el supervisor que estaba, yo era el asistente de él se pensionó y ya tiene 9 meses que se fue y no quieren poner a nadie ahí. Solo me dicen, te aumentamos para que tú hagas el trabajo. No me dicen que ya me lo dieron el puesto porque tengo un problema. El gerente de producción, el director de la planta, es güero, es gringo. Y yo le hablo en español y en inglés. Él dice que me entiende, pero cuando él me habla a mí, aleluya, gloria por ti, mi hijo. Sigue intentándolo, hazme señas. Pero algún día será.
sigo peleando con esa batalla. Pero ha sido descuido mío. No es porque yo soy tan el tiempo que no hay para que entre simple ahí. Pero la bendición de Dios, tengo que hacer el trabajo del supervisor. Me dieron un dinerito más, está bien, yo lo recibo, gloria a Dios. Trabajo hasta menos, pero una lucha tengo que pelear con la gente sanamente, porque no esperen que yo le voy a dar. No, esto es con amor, porque el precio se pagó grande para que yo vaya a dar un buen testimonio de Cristo Jesús. Una gente que sabe que tú eres un servidor de Cristo, no puedes tú venir. Oye, ya estaré robando la compañía, no va a salir de mi boca, un ladronazo de la compañía, pero no va a salir de mí, por el precio que se pagó, que fue grande. Y el precio no fue con moneda, no fue con dólar, que era lo que te decía, no fue con sol, no fue con pesos. El dinero, ¿cuál es el dinero de México? Pesos también, ¿no? Ese peso no sirve para nada. Donde hay peso no sirve. Hay algún peso que sirva. El dominicano el peso y un dólar vale 62. Me conviene a mí cuando doy. Pero tampoco sirve. Porque cuando lo tengo ya en peso, se van de una vez. Yo lo hago mucho, pero así mismo se acaban. En dos cosas que uno compra. Pero no te entretengo para que no te duermas. El precio que se pagó fue sangre. Y no cualquier sangre. Sangre que vino desde el cielo, aleluya. Sangre que pudo tener el poder de ser el cordero de toda la humanidad. ¿Usted se imagina cuánta vaca, cuántos corderos asesinaron para redimir pecados antes de Cristo venir? Muchos. Porque el altar no funcionaba si no había sacrificio en sangre. Y Él fue capaz de pagar el precio con su propia sangre, dando oportunidad de vida a todos los que estamos aquí y a cientos de miles, a millones. Porque somos tantos millones, pero ¿cuántos ya se murieron? Aleluya. Todo el que se ha muerto ha tenido la oportunidad. Y todos los que se van a morir tuvieron la oportunidad. Y los que van a nacer también van a tener la oportunidad hasta que Él venga. Amén. Pero si vino hoy, ¿cómo está su corazón en el día de hoy? ¿Le dio usted valor a lo que Él pagó en la cruz por usted, por la sangre que se derramó en la cruz? Fue tanta la sangre que no se conformaron con que ya le estaban los poros brotando sangre, tuvieron que buscar una lanza, clavársela para que terminara de botar todo lo que tenía. Porque había que derramar sangre por mucho. Así que sepa que se ha pagado un precio bien grande. Sepa que por usted y por mí se pagó un precio bien grande. Un precio del propio Dios. Piénselo de esta manera. Cuando Cristo dijo en la cruz, Padre, si está en ti, quita esta copa de mí. Si Cristo no hubiera dicho eso y hubiera dicho, Padre, todo el que me maltrató, asesínalo, mátalo. Todo el que ha pecado contra ti, extermínalo. Termina con esto. ¿Usted sabe lo que hubiera pasado? Que usted y yo no estuviéramos en este lugar. ¿Usted sabe lo que hubiera pasado? Que usted y yo no hubiéramos comido lo que nos gustó comer en el día de hoy. Porque como iba el rumbo de la humanidad, yo creo que aquí no llegaríamos.
Usted sabe lo que Dios hizo con Noé, porque era tanto el pecado que hubo que exterminar todo. Yo no creo que si Cristo no hubiera morido en la cruz, usted y yo estuviéramos hoy aquí. No lo creo. Yo estoy convencido de eso. ¿Lo dice la Biblia? No, pero yo creo eso. Porque era tanto el pecado que ya había tocado hasta la casa del sacerdocio. Ya hasta la casa del sacerdocio estaba contaminada. Ya no resistía más la humanidad. Pero se pagó el precio en la cruz. Se derramó sangre por usted y por mí. El cordero fue sacrificado. ¿Qué significa la cruz? Que se pagó el precio. Que se pagó el precio. ¿El precio de qué? De sus pecados, de mis pecados, para darnos salvación y vida eterna. Amén. La palabra en griego del Nuevo Testamento, la palabra redención, tienen tres significados, que es importante que usted lo sepa. La número uno es agoroso, que significa comprar en el mercado de esclavos. 1 Corintios 6:20. La segunda es exagoroso, que significa nos sacó de ese mercado, nos sacó de la vida del pecado. Colosenses 1:13. Y la última es lutro, que significa nos sacó para darnos libertad. Romanos 8:15. Nos sacó no para hacernos sus esclavos, sino para hacernos sus hijos. Y podemos decir, Abba Padre. Usted y yo no teníamos ese derecho antes que Cristo muriera en la cruz. Usted y yo no teníamos padre antes de eso. No teníamos el derecho de llamarlo directamente, de convencerlo de que nos perdone. Usted y yo no teníamos ese derecho. Pero la cruz tiene el significado de que a partir de ese día fuimos adoptados como hijos. Última y termino. ¿Qué significa la cruz de Cristo? Significa la salvación o la condenación. La salvación o la condenación para el pecado. La salvación o la condenación para el pecador. La salvación o la condenación para hombres y mujeres como usted y como yo. Aleluya. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La salvación para todo aquello que creen en el sacrificio de Cristo en la cruz y reciben por la fe esa salvación que fue pagada por nosotros en la cruz, que fue pagada por usted y por mí en la cruz, que fue salvada por las generaciones venideras y por las generaciones pasadas, que fue pagada para darnos oportunidad de vida. Pero condenación ¿para quiénes?
Condenación para todos aquellos que rechazan la salvación, que rechazan a Cristo, que rechazan el sacrificio que Él se hizo en la cruz, que menosprecian el sacrificio de Cristo hecho por nosotros en la cruz. La cruz de Cristo es vida y muerte. Cada uno de nosotros decide qué quiere para su vida. ¿Qué significa la vida de Cristo? ¿Qué significa la cruz de Cristo? Significa vida y significa muerte. Está en usted decidir qué quiere para usted. Deuteronomio 30:19 y termino. A los cielos y a la tierra llamó por testigo. A los cielos y a la tierra llamó por testigos. Hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Póngase de pie conmigo, por favor. Muévase si se tiene que mover. Muévase si se tiene que mover. Quite lo que tenga que quitar de su corazón, aparte de su vida en el día de hoy, lo que te impida reconocer el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Cierra tus ojos conmigo, por favor.